Mario Riestra Piña, me da mucho gusto saludarte este día en el programa. Gracias por estar con nosotros. Platicábamos mientras veíamos la crónica que es penoso que después de 5 años no pueda ser reconstruido el hospital de San Alejandro y mientras esté pasando lo que está sucediendo, que los derechohabientes, los trabajadores del Seguro Social se atienden, trabajan en un lugar de hacinamiento como lo es la Así es. Margarita. Cumplimos justamente el lunes 5 años del sismo del 2017 y lamentablemente nos siguen haciendo falta esas 415 camas de hospital. El IMSS en Puebla fue el segundo estado con mayor muertes de personal médico durante toda la pandemia. Tuvimos el fallecimiento de 64 doctores, camilleros, enfermeras, y este promedio fue mucho más elevado que el de otros lugares, precisamente por el hacinamiento, la saturación de los hospitales en Puebla, porque hoy no hay camas, a la gente la siguen atendiendo en los pasillos, en sillas, no hay mobiliario, y eso lamentablemente genera que tampoco haya pues consultas y menos operaciones. Por eso la importancia de esta batalla. Para darte un contexto un poco más amplio, según los propios indicadores del IMSS, deberíamos de tener en todo el país una cama por cada 1000 derechohabientes. En Puebla apenas tenemos 0.4 camas por cada 1000 derechohabientes. Tenemos un déficit de alrededor de 900 camas de hospital. Y por eso arrancamos campaña el día 1, hace año y medio, en el Hospital de San Alejandro y no hemos dejado de insistir. Hemos sido el único partido en subir a tribuna para solicitar los recursos correspondientes para la reconstrucción de San Alejandro. Junto con el sindicato del IMSS, los medios de comunicación, la opinión pública, hemos estado insistiendo y insistiendo y hoy pues hay una buena noticia, pero no podemos cantar todavía victoria, este no es el final. La buena noticia es que en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto 2023, ya después de tanta presión no les quedó otra que incorporar 1.272 millones para la reconstrucción de San Alejandro, pero aquí es donde hay que poner mucha atención los poblanos. San Alejandro no va a tener las mismas dimensiones que tenía. Pasará de tener 415 camas a tener apenas 180, de tal suerte que todavía tendremos un déficit muy importante. Y 91 millones de pesos también se incorporan para una remodelación del Hospital de la Margarita. Nos van a seguir haciendo falta una mayor capacidad hospitalaria y por eso también la lucha tendrá que seguir siendo la construcción del Hospital de Amozoc. Allá el proyecto implica que tendríamos 260 camas adicionales y entonces sí, conjuntamente Amozoc más el nuevo San Alejandro nos permitirán restituir lo perdido y aún así tendríamos un déficit de más camas. Fíjate que hay una duda que yo tengo en función de esto que comentas. ¿Sí existió en el presupuesto del año pasado recursos para construir ese nuevo hospital en Amozoc? Sí hubo una partida presupuestal para ello. No hubo nada. Nosotros revisamos el presupuesto, platicamos con Zoé Robledo, platicamos con el secretario de Es que de Hacienda y repente, Crédito incluso en este Público. programa, diputados de Morena vinieron a decir que ya había presupuesto para construir Amozoc, el hospital de Amozoc. A lo mejor suena muy duro, espero que no, pero mintieron. Sí, Yo sí, subí a sí, 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 sí. tribuna y solicité que se incorporara en el presupuesto de este año una partida para ambos hospitales y ellos negaron, votaron en contra de esta propuesta y lo que argumentaron fue que se iba a realizar el proyecto con recursos extraordinarios, porque ellos esperaban que el barril de petróleo mexicano estuviera por encima de los $55 y entonces habría un remanente que se estaría utilizando para el Hospital de San Alejandro. Lamentablemente incumplieron también estos dichos y bueno, hoy lo que nosotros hemos venido insistiendo es que no hay mejor certeza para los poblanos que ponerlo en el presupuesto. Afortunadamente ya está en el anteproyecto, en los anexos de proyectos de inversión del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, pero pues el tiempo nos dio la razón porque el año pasado no Pasó quisieron nada. acceder y por ende no se realizó prácticamente absolutamente nada. Entonces, por lo menos en el proyecto presupuestal para el año entrante, sí hay recursos para un San Alejandro más pequeño y sí hay recursos para Amozoc también. No, hay recursos para la Margarita, para una remodelación, y Amozoc, como lo mencioné yo desde el principio, viene un pasito atrás porque se demoró un poco la donación del predio en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social y entonces la siguiente batalla va a ser esa, pero todavía no hay recursos y hay que hablarle a la gente pues con la verdad, como es. Ese será el siguiente objetivo de los legisladores poblanos. ¿Cómo percibes lo que hoy ha sucedido en la Cámara de Diputados
cuando de repente el PRI presenta esta propuesta que termina por avalar la mayoría en la Cámara de Diputados, en este proceso de militarización del país, de darle facultades a las Fuerzas Armadas del país para permanecer en las calles hasta 2018, y luego lo que pasa ayer en el Senado de la República, que detienen el tema. Tú votaste en contra en la Cámara Así es. de Diputados sobre este tema. ¿Cómo percibes este asunto? Pues yo voté en contra y subí a tribuna a argumentar en contra, porque nosotros creemos que la militarización no es el camino. Como lo mencionaba ayer en mi informe, tendríamos que estarle apostando mejor al fortalecimiento de las policías locales, de la policía municipal y la policía estatal, que son los primeros respondientes, que son la policía de proximidad, los que atienden en primera instancia y reaccionan ante el crimen. Para darte un dato, la Guardia Nacional en todo el 2021, en todo el país, con 100,000 elementos, apenas realizó 8,000 detenciones, no es nada. La Policía Federal hace 3 años, en 2018, con 30,000 elementos, realizaba 21,000 detenciones. Entonces la Guardia Nacional no está cumpliendo con esa tarea que todos esperábamos y por eso creemos que esa no es la solución. ¿Qué esperamos nosotros? Que en el Senado, de manera definitiva, con el apoyo del PRI, se frene esta intentona de reforma constitucional y eso nos permita también seguir priorizando las coincidencias dentro del bloque opositor, porque es muy importante mantener esta unidad. La reforma eléctrica ya fue un buen ejemplo de la relevancia de esta alianza y de la eficacia si nos mantenemos unidos, pero en el PAN sí tenemos claro, nuestros electores nos están pidiendo ser congruentes, ser opositores y nosotros vamos a seguir siendo oposición congruente, propositiva, pero muy firme, porque hay muchas cosas que nos preocupan, la ineficacia, el autoritarismo y la corrupción del gobierno federal. ¿Se percibe todavía la posibilidad de una alianza para lo que políticamente venga el año entrante y sobre todo en el 24, luego de esta posición que tomó por lo menos el líder nacional del PRI? Sí, hay muchas posibilidades. Por supuesto que estamos pendientes de lo que sucede en el Senado. En el propio PRI hay diferentes maneras de ver las cosas. Hay diputados y senadores que coinciden más con nosotros. Hay pues sectores que quieren la coalición y que quieren tomar distancia de las políticas públicas de Morena. Para nosotros es muy importante ver lo que suceda en el Senado. Fue una primera victoria el día de ayer, pero no se puede cantar tampoco una victoria absoluta. Esto se estará volviendo a discutir y yo creo que si los propios senadores del PRI, junto con los del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, el bloque plural, le ponen freno, las posibilidades de que nos mantengamos unidos van a ser mucho más altas. Nosotros entendemos que dentro de una coalición tan diversa como la nuestra van a haber diferentes maneras de ver la vida, pero lo único que sí exigimos y pedimos es que haya pues congruencia y se honre la palabra empeñada, porque se puede decir vamos o no vamos, pero hay que sostenernos en el camino, ¿no? Mario, ¿qué viene en este nuevo año de tarea legislativa, por lo menos de tu parte? Vamos a seguir dando la batalla por Puebla. Yo trato siempre de convertir las preocupaciones de los poblanos en proyectos en San Lázaro. Ayer mismo hubo un accidente en la autopista. Tenemos que seguir revisando las condiciones de la autopista México-Puebla de seguridad. No es posible que la aplicación Google Maps nos marque dónde hay asaltos y la Guardia Nacional no actúe. En el último año han habido diferentes accidentes en la caseta de San Marcos, se han perdido la vida de 22 personas, nos preocupa y ya hemos exigido que haya un diagnóstico para revisar señalética, rampas de emergencia, vaya, la pendiente, todo con respecto a esta autopista tan importante. Transitan 125,000 personas diariamente yendo o viniendo y por eso hemos seguido poniendo el dedo en la llaga. Vamos a seguir peleando por la reconstrucción de nuestro patrimonio histórico. Tenemos más de 500 inmuebles dañados después del sismo del 2017. El exconvento de Huaquechula, todavía hay un riesgo muy grande de un colapso. Yo estuve ahí, es impresionante. El acueducto de Matlala es un acueducto histórico muy importante y se cayó. El exconvento de Tochimilco, iglesias en Atlisco, en toda la Mixteca, Atzala, siguen teniendo daños muy importantes y no hay, prácticamente ya no se habla del tema de la reconstrucción. Es otro tema que por supuesto nos preocupa. Vamos a seguir luchando muy intensamente por el tema de salud. El INSABI ha sido un fracaso, ya el propio gobierno federal, después de crearlo, lo quiere desaparecer. Nosotros hemos propuesto que se amplíe el catálogo de enfermedades que cubre, porque hoy los poblanos que tengan, por ejemplo, cáncer, no van a recibir la atención porque está fuera ese padecimiento.
los poblanos que tengan enfermedades inmunodegenerativas, que requieran tratamiento de por vida, también van a quedar fuera. Entonces, por supuesto que ese es el incumplimiento del derecho constitucional de los poblanos y los mexicanos a un sistema de salud eficiente. Vamos a dar la batalla porque la salud es lo más importante. Le aprecio mucho esta mañana la charla, los conceptos al diputado federal por Puebla, Mario Riestra Piña, a quien me da mucho gusto saludar. Gracias, Mario, querido Juan Carlos, como nos siempre. seguiremos viendo.